La película Los colores de la montaña cuenta una historia donde realmente se observan las grandes dificultades que se van presentando a lo largo del tiempo con la violencia que se vive en el país, sobre todo en las escuelas, donde los niños son vulnerados en gran parte sus derechos, sobre todo el derecho a la educación, a estar en un ambiente protector y acogedor, donde los niños son impulsados a vivir situaciones demasiado violentas, donde sus familias también se ven altamente perjudicadas y afectadas, lo cual no permite que los niños en sí tengan una educación acorde a sus edades, acorde a todas sus vivencias, a lo que van viviendo en el día a día, sino que por el contrario tienen que vivir situaciones de mucho conflicto, demasiada violencia, lo cual no les permite generar entornos de aprendizaje seguros. La película es súper interesante porque también se trató y nos mostraba la falta que hace que el gobierno esté presente en todo este tipo de situaciones donde hay poco acompañamiento. Entonces estas personas involucradas en estos actos violentos se apoderan muchísimo más fácil de estas personas vulnerables, porque en sí no tienen como quien las proteja, quien las esté cuidando, y los niños allí en su mayoría sufren grandes afectaciones violentas. También se observó que los docentes huían de la escuela porque no aguantaban todas estas situaciones violentas. En ocasiones se ha visto, no solo en la película, sino ya en la vida real, que los profesores son amenazados, los matan, porque de pronto no están de acuerdo en la forma de pensar de estas personas que están actuando de forma violenta. Entonces les quitan la vida. Ya los profesores por miedo huyen y prefieren dejar las escuelas abandonadas. En ocasiones no es por falta de vocación del ser docente, sino que ya al recibir amenazas, cuando les quitan ya la vida, pues son situaciones demasiado complejas, y más que no se cuenta con el apoyo de las entidades del gobierno para que apoyen estas situaciones y defiendan de verdad a estas poblaciones tan vulnerables que en sí lo necesitan demasiado. Bueno, también en la película se observa demasiada violencia, pero una situación de violencia mucho más aferrante es el observar cómo los niños tenían que vivir atemorizados porque no podían de pronto andar mucho en sus mismas casas, alrededor de sus casas, por el miedo a las minas que se encontraban allí plantadas, de perder sus vidas. También los niños tenían que observar cómo mataban a sus familiares, peor aún, cómo le quitaban la vida a sus padres y los dejaban huérfanos. También llegar al punto de que los niños tenían que vivir estas situaciones de violencia, de huir, tener que dejar todos sus hogares, sus pertenencias, y tratar de buscar un mejor futuro en algún otro lugar. Cosas que son demasiado injustas para que los niños estén viviendo todas estas situaciones de violencia. Una reflexión grande que nos deja esta película y una enseñanza es que a pesar de todas esas situaciones y circunstancias difíciles, muchas personas lucharon por quedarse allí, sobreviviendo y tratando de llevar esa situación de violencia.